empezamos hablando de los subsidios que reciben los pensionados, quedas impactada. Tomemos como ejemplo cifras reales de 2017. El dinero para repartir es el 2,6% del Producto Interno Bruto de Colombia. Algo así como 8.000 millones de dólares. Una bobadita. Hagamos 5 grupos de pensionados. Este recibe 5 partes del total de subsidios. A otro le tocan 19 partes, 54 para otro, 13 en el otro y 9 en este. Si los organizamos del grupo que menos ingresos tiene al que más, ¿qué resulta? Que estos, el 20% de las personas con las pensiones más altas, se llevan el 54% del dinero para subsidios. O sea, la distribución está perfectamente al revés, pues uno esperaría que el dinero que ponemos los colombianos sea para subsidiar a los más necesitados y no es así. Casi el 90% de los subsidios de pensiones va para hogares que no son pobres. Impactada. ¿Cuál es el problema de las pensiones en Colombia? Esencialmente que están terriblemente mal diseñadas, son brutalmente desiguales y es facilísimo mostrar por qué. Si empezamos hablando de los subsidios que reciben los pensionados, quedas impactada. Tomemos como ejemplo cifras reales de 2017. El dinero para repartir es el 2,6% del Producto Interno Bruto de Colombia. Algo así como 8.000 millones de dólares. Una bobadita. Hagamos 5 grupos de pensionados. Este recibe 5 partes del total de subsidios. A otro le tocan 19 partes, 54 para otro, 13 en el otro y 9 en este. Si los organizamos del grupo que menos ingresos tiene al que más, ¿qué resulta? Que estos, el 20% de las personas con las pensiones más altas, se llevan el 54% del dinero para subsidios. O sea, la distribución está perfectamente al revés, pues uno esperaría que el dinero que ponemos los colombianos sea para subsidiar a los más necesitados y no es así. Casi el 90% de los subsidios de pensiones va para hogares que no son pobres. Impactada. Siguiente evidencia del mal diseño. ¿Quiénes entran al club de los pensionados? Seguro ya lo puedes anticipar, los que más ganan. De ellos hay 430.000 recibiendo pensión, mientras que del grupo de abajo, de los que menos ganan, solo hay 7.000. Esto es un sistema de seguridad social patas arriba, porque si no tuviste una vida laboral estable y por lo tanto no lograste cotizar suficiente para la pensión, pues te jodes. Y así es que 3/4 partes de los colombianos, los que más lo necesitan, no entran al club. La buena noticia es que si no te pensionas, te devuelven la plata que diste ajustada a la inflación. La mala noticia es que en Colpensiones esa plata que estuviste guardando no te generó ningún rendimiento. Es como si tú le hubieras prestado plata al sistema de pensiones colombiano durante unas décadas, pero a 0% de interés. Técnicamente diríamos que te expropian los intereses de tu ahorro para subsidiar a los que sí tuvieron plata para cotizar y lograr la pensión. Ahora, todo esto es el régimen público, o sea, Colpensiones. ¿El privado es mejor? Pues por lo menos ahí sí te devuelven la plata con intereses en caso de que no te pensiones. Y también es cierto que los que ganan más son los que ponen para el subsidio de los de menos ingresos. Pero igual el régimen privado tiene sus problemas. Por ejemplo, en 2013, solo el 17% de las personas que cumplían con el requisito de edad lograban pensionarse, en comparación con un 35% del régimen público. Además, es un fondo de ahorro individual que se te puede acabar y dejarte embalado. O sea, no es una pensión vitalicia como la de Colpensiones. Otro problema es que hay muy poca competencia entre los fondos privados y 2 de ellos concentran el 90% de los cotizantes. Así que se ven muy cómodos ellos sin esforzarse por ofrecer mejores condiciones para sus afiliados. Claro, hay más cosas, pero lo realmente problemático, de nuevo, es el diseño del sistema completo, público y privado, según se inventó en la Ley 100. No tiene ningún sentido que haya 2 regímenes compitiendo por conseguir cotizantes, ofreciendo condiciones radicalmente distintas, y que el ciudadano tenga que preguntarse cuál es el mejor, corriendo el riesgo o de quedar desprotegido o de recargar el gasto público del país. ¿Recuerdan ese 2,6% del PIB? Pues solo la educación recibe más plata para subsidios, de resto ningún otro programa social le sale tan caro al país. Peor aún, tan caro y sin llegar a los que de verdad lo necesitan. Por eso Colombia tiene que cambiar por completo su sistema pensional. Los colombianos tenemos la idea equivocada de que la pensión es el reconocimiento de años de esfuerzo, el merecido descanso. Y ese error lo refleja el mismo sistema. ¿No tuviste un buen trabajo que te permitiera cotizar? Pues te friegas. Y estamos hablando de los informales o los que ganaron menos de un salario mínimo. Y eso, mi querido
querida audiencia, es la mitad de los trabajadores colombianos. ¿Cuál es la alternativa entonces? La información que han visto hasta ahora nos la compartió FEDesarrollo, un centro independiente de investigación económica. Ellos trabajaron junto con grupos de expertos los temas más espinosos del país para hacer diagnósticos y propuestas que pueden encontrar en la web del proyecto junto con los demás videos de esta serie. Ahora veamos qué propusieron en materia pensional. Lo primero, que todos los colombianos tengan derecho a un auxilio para la vejez sin importar cómo les fue en su vida laboral. Es decir, gratuito. No sería un salario mínimo, sino algo así como la mitad. A esto lo llaman el primer pilar, un verdadero sistema de protección en la vejez para todos. El segundo pilar sería un complemento al primero y obligatorio para todos los que trabajan. Participarían los actuales fondos privados, colpensiones y otros mecanismos de ahorro debidamente regulados y supervisados. De esta forma se profundizaría la competencia. Y luego habría un tercer pilar, un ahorro voluntario individual por cuenta y riesgo del trabajador que sería libre de escoger entre diferentes vehículos de ahorro para la vejez. Si uno quiere un merecido descanso, debe cuidar y proyectar su vida financiera, pero no recargarse en los subsidios. Se habla de pilares porque en vez de tener un sistema de competencia entre el régimen público y el privado como el actual, se tendría un esquema en donde todos los adultos mayores tendrían un ingreso básico financiado con recursos públicos que se complementaría con un esquema de ahorro obligatorio y otro voluntario en las mismas condiciones para todas las personas. Ahora, queda la gran pregunta, ¿cómo se va a pagar esto? Pues la respuesta completa supera las posibilidades de este video. Podemos anticipar que el auxilio universal costaría 2,18% del PIB, poco menos de lo que nos gastamos hoy subsidiando pensiones que en su gran mayoría van para hogares que no son pobres. Pero bueno, mejor pásense por la web para profundizar en los diagnósticos y las propuestas de FEDesarrollo, no sin antes compartir este video. En ese sentido, pues sí quería, pues ya pues con el saludo para todas las personas, compartirles ya lo que era la presentación que nosotros en este momento pues tenemos, en el cual pues habíamos hablado sobre lo que era ya las IPS, sobre pues ya cómo digamos funcionaba y eso digamos que era lo que nosotros nos habíamos quedado pues viendo en la sesión anterior. Permítame que de pronto no les comparta digamos lo que es el tema de cámara, pero digamos que tengo ahí una infección en el ojo, un orzuelo, pues ya me está bajando, pero de todas maneras pues sí, no quiero digamos como también así compartirlo, pero bueno, comentándoles digamos que en ese sentido lo que nosotros debemos tener muy en cuenta es que pues ya digamos que lo que es el sistema digamos como tal en salud se organiza de esa manera y digamos que las partes a nivel pensional pues sí que una de las cosas que sí debería digamos tenerse muy en cuenta es que pues debe hacerse también desde la parte pues desde el fondo de Colpensiones, pues por el tema de que pues es un fondo digamos en el cual ya digamos que hace parte de lo que es el Estado y pues en ese sentido pues no hay digamos como un tema de discusión para no pensionar. Ahora el tema sí es que pues la idea sí es ir logrando digamos lo que es el tema de semana, de estar muy pendiente frente a lo que era el tema de los registros, pues digamos que si uno habla digamos que frente a políticas que le toca digamos hacer digamos al gobierno nacional, sí es digamos lo que es el tema de las pensiones pues a nivel de pilares, pues esto digamos que lo quería mostrar porque es como el fundamento y pues esto digamos que lo han dicho digamos expertos digamos en el tema frente a lo que es el tema de la competitividad que hay entre los fondos privados y el fondo público. Pero bueno, siguiendo digamos que con esto ya vamos a hablar digamos lo que es la parte de los riesgos laborales. ¿Listo? Aquí pues estoy tratando de que uno de los compañeros pues también ingrese. Permítame un segundo, que hago pues es eso. Bueno, entonces yo les he estado dando digamos la invitación a todos, digamos que el que digamos ahí que pues, puede entrar digamos lo haga, pues yo espero que digamos que lo podamos hacer porque pues la idea es que todos puedan digamos participar. Resulta que dentro de lo que nosotros hablamos a nivel de lo que es la ley 100, pues hablamos lo que era la parte de pensión, lo que era la parte pues, de salud y un último capítulo, bueno,
no último, sino que un último tema que resaltamos allí es lo relacionado al sistema general de riesgos laborales. Esto digamos que es algo que dentro de lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo, pues hace parte de todo ese cúmulo de actividades que deben hacerse dentro de la organización para asegurar lo que es la parte de la prevención de las enfermedades y los accidentes laborales. Lo que pasa es que dentro de las empresas nosotros tenemos a las administradoras de riesgos laborales, son aquellas que le colaboran a la empresa para que genere todas esas actividades de capacitación, que pausas activas, que lo que es el tema de examen, digamos, de gestión, digamos, de gestionar todas las condiciones de salud de los trabajadores para que pues las condiciones de salud pues sean mejores cada vez más de los trabajadores. Pues eso digamos que lo hace el administrador de riesgos laborales. En el mercado pues nosotros podemos tener pues muchas, digamos que pues digamos que sin distingo, digamos que puede ser Seguros Bolívar, Colmena, Sura. Entonces hay diferentes, digamos, administradores de riesgos laborales y ellas pues están en relación a esto, digamos que la idea es prevenir, ayudarle a la empresa para que pues, pueda prevenir las enfermedades y los accidentes laborales, y la idea de lo que ellos generalmente como tal, digamos que siempre están colaborando con la empresa es para generar, digamos, ese tipo de actividades y las recomendaciones para que pues esto no suceda. Bueno, permítanme un segundito, aquí voy a colaborando después a todos para que puedan ingresar. Ahora, aquí uno de los puntos que uno tiene que hacer, digamos, frente a esto, digamos, lo que es el tema de lo que es la parte a nivel laboral, es que usted puede lograr también, digamos, y bueno, no lograr, sino que las empresas, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren, digamos, también deben evitar y con la colaboración del administrador de riesgos laborales, esas enfermedades, esos accidentes de trabajo, porque pues estos son los que empiezan a generar que invalidez dentro de en los trabajadores. Ahora, esa invalidez pues son todas esas enfermedades por los trabajos que desarrollan, todas las actividades que desarrollan. Aquí hay que tener en cuenta, y digamos que vuelvo y lo digo, es que cuando ustedes, ojo, enfermedad o accidente laboral se va a concebir como el que es dentro del horario laboral, o sea, dentro de lo que ustedes están desarrollando, y y que pues esté bajo órdenes del empleador. Si a usted, digamos, un jefe le dice que vaya y haga una vuelta y de pronto esa no es su labor, ¿cierto? Porque pues lo suyo, digamos, es estar en una oficina adentro y a usted pues Dios no lo que le pasa algo, eso es un accidente laboral porque usted está bajo órdenes del empleador, o sea, bajo órdenes de un jefe. Entonces eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que dentro de las recomendaciones que uno siempre le hace a los empresarios es que si usted tiene una persona para que esté adentro, digamos, trabajando en oficina, que sea para eso, no para otras cosas. Y adicional, pues siempre va a ser importante que uno tenga en cuenta que, que las personas, que pues siempre digamos que la idea de pensar digamos en los riesgos laborales es porque nosotros tenemos que pensar en esa persona como una familia, porque pues en la casa y nosotros mismos pues tenemos que tener en cuenta que la persona más importante entre una empresa somos nosotros, y por ende pues ¿por qué? Porque en nuestro hogar nos están esperando nuestra pareja, nuestros hijos, el perro, el gato, todos nos están esperando en casa. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos tener mucho cuidado para, digamos, también pues, cuidarnos, y en ese sentido, pues, lo que les he hablado sobre a veces saber decir que no, ¿no? Digamos, en el tema de lo que es el tema de empresas, y también porque hay muchas cosas que uno no debe hacer dentro de las empresas porque pues uno no está en la casa, y entonces si sucede algo, ¿quién responde? Entonces eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, usted por esta vía, digamos que cuando se genera lo que es el tema de invalidez, ¿cierto? Digamos que se puede generar también no solamente por la invalidez, se genera digamos por algo que usted le sucede en la calle, en su hogar, sino que pues dentro de las organizaciones. Pero ojo, esto digamos que es a partir también digamos de que sea ya sea como producto de un accidente laboral, digamos a nivel de trabajo, o a través de una enfermedad laboral, digamos pues anteriormente se entendía como enfermedad profesional, pero eso digamos que también lo dejo allí.
y es por las actividades que se generan dentro del trabajo. Para ello la legislación pues tiene todo un conjunto, un cúmulo de un listado pues de todas las enfermedades de origen laboral que se pueden generar. Entonces pues esto digamos como lo decía hace 8 días, pues esto no es solamente de que pues a mí me parece o al de seguridad y salud o al jefe le puede parecer o no, sino que esto es un diagnóstico que se realiza pues también por parte de por la misma IPS, que es la que empieza digamos como toda esta gestión. Entonces pues digamos que esa parte digamos de la invalidez se va calificando pues mediante las juntas regionales de incapacidad. Y también pues lo que es el tema de la pensión, pues esa pensión por invalidez se da cuando pues realmente usted, como usted lo califican, entonces usted prácticamente que tiene que quedar como un vegetal, como se los he dicho. De hecho pues también digamos cuando hay la muerte de un trabajador puede haber pensión de sobrevivientes. Ahora, a partir de esto pues en el caso de digamos de las personas que dependan económicamente de usted y de digamos en este caso también de los menores de edad, ¿no? Hasta 18 años o 25 si están estudiando. Entonces eso digamos que hay que tenerlo digamos ahí presente, porque pues en ese sentido pues nos habla digamos esta parte. Ahora, aquí una de las cosas que uno debe digamos que tener en cuenta es que pues el programa, pues hay digamos programas para indigentes y pues que esto digamos que Vemos que también digamos que allí lo contempla lo que es la ley 100, pues como tal pues dentro de los servicios sociales complementarios, ¿no? Digamos como dentro del libro cuarto que nos va a hablar pues la ley 100, y en ese sentido pues ese programa pues va para los ancianos indigentes. Y pues igual pues la idea cuál es, que digamos que conociendo digamos estos programas también pues uno pueda digamos que también darlo digamos a veces sí a conocer, no, pues digamos que eso son cosas que pues existen y pues que de todas maneras pues de acuerdo a la legislación. Bueno, eso digamos como así de forma general, pero no me quiero centrar ahí porque pues digamos que no es como el alcance de nuestra charla. Y vemos algo que se llama la ley 1562 de 2012. Entonces, en esta, ojo, aquí digamos que es más amplio, digamos, lo que es el tema del sistema general de riesgos laborales, pues porque en esta ley pues ya se especifica todo, digamos, como tal la parte de riesgos laborales, cómo se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que brindar, cuáles son pues esos puntos que debemos nosotros pues tener allí en cuenta. Entonces en ese sentido aquí pues, nos habla que el objetivo principal es pues proteger a todos los trabajadores de todo lo que es el tema de enfermedades y accidentes que puedan ocurrir por ocasión del trabajo. Entonces miren, para que nosotros lo entendamos, si usted está en su casa, para que lo tengamos en cuenta, si usted está en su casa o está en el sitio de trabajo y empezó a dolerle, pues usted está trabajando, está haciendo sus actividades normales y empezó a dolerle algo y demás, usted se va a reportar eso, se va a una cita a la EPS. Ahora, si sucede una situación como lo que yo le digo, una enfermedad, un accidente laboral, perdón, un accidente, una situación, en todo momento, o sea, y está usted haciendo, digamos, su trabajo en la organización, en la empresa donde labora, si es eso dentro de la empresa o en las actividades relacionadas a la empresa o bajo orden de empleador, hay que llamar al administrador de riesgos laborales. Generalmente en las empresas quienes lo hacen las personas que son responsables del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, el empleador. Bueno, eso generalmente digamos varía, pero generalmente, y ojo, una de las cosas que ustedes tienen que tener muy presente es que cuando ustedes están trabajando, ya sea que estén en diferentes modalidades, ustedes tienen que reportar todo a su administrador de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque es la encargada de atender estas situaciones, y adicionalmente, pues, y más, digamos, que es una obligación de la empresa, porque es la que tiene que estar cerciorándose que si usted el día que salga de esa empresa, ya sea porque, pues por un despido o porque usted renuncia, ¿cierto? Puede asegurar que se hizo toda la gestión a nivel de condiciones de salud, es decir, de que usted esté bien, de que pues de que se le dio todo lo que es el tema de las charlas, se le dio digamos el tiempo
para que pues digamos fuera las revisiones médicas periódicas. Lo que pasa es que muchas veces las empresas no lo hacen porque están pensando siempre, digamos, no, es que acá necesitamos es que produzca, pero resulta de que esos son deberes que tienen las organizaciones de cuidar la salud, y para ello digamos que lo hacen riesgos laborales. Y a veces miren, a veces cualquier incidente que digamos que tengan pues debe llevarse digamos al trabajador a llamar a la ARL. ¿Qué es lo que sucede? La ARL le va a preguntar qué fue lo que sucedió. No, pues imagínese que aquí se lastimó, bueno, se golpeó y demás, y bueno, describen todo el evento. Y entonces la administradora de riesgos laborales le dice, vea, por favor dígale a su trabajador si se puede movilizar, bueno, si necesita ambulancia, pues también de una vez. Dígale por favor y a su trabajador para que vaya, digamos, a una parte, a un centro médico que pues es aliado, digamos, del administrador de riesgos laborales, y con eso entonces ya lo va a examinar y le va a determinar qué condiciones de salud tiene. Esto digamos que es muy importante que nosotros lo tengamos, porque generalmente, y eso se encuentra digamos mucho en las organizaciones, y es que, ay no, es que fue un rasguñito. No, hay que ir. Ay, no, eso se le pasó. Hay que ir. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurar. Ustedes tienen ese derecho, y además que eso no le cuesta nada a la empresa. O sea, de pronto sí, el tema del tiempo perdido y demás. Pero finalmente eso es algo que las empresas tienen que tener, porque tienen que asegurar que ustedes y no, que nosotros como trabajadores pues estemos bien. Y adicional, pues usted tiene que pensar en algo. Es que, mire, el cuerpo humano en sí es muy delicado, o sea, nosotros somos muy, muy delicados. Y, y la verdad de las cosas es que a nosotros un golpe o algo nos puede afectar, de pronto no en el momento, pero sí de forma crónica. Entonces, por ende, nosotros tenemos que asegurar de que esas condiciones, ¿por qué? Porque finalmente, y eso digamos que es un perjuicio digamos para las empresas, si no envían sus trabajos y reportan lo que son estas situaciones de accidentes laborales. Y si hubo, digamos, como digamos, esa situación en la que un trabajador se lastima, entonces, pues así sea leve o un poco más grave, debe asegurar de que el trabajador está en buen estado, porque digamos que eso es algo que yo le digo a los empresarios. Entonces entonces llega el otro trabajador, de pronto usted lo despide porque pues de pronto no tenía buen rendimiento y demás, bueno, desempeño y eso, y entonces llega y después su demanda que nunca lo cuidaron, que nunca le hicieron nada, que se lastimó y nunca lo reportan como un accidente de trabajo ante la Administración de Riesgos Laborales y ante la entidad promotora de salud. Recuerden que aunque pues cuando es un accidente de trabajo hay que llamar a la ARL pues para que se atienda y demás, el reporte también tiene que ir pues mediante comunicado, al menos de correo electrónico, a la EPS del trabajador. Entonces, si yo tengo EPS, por ejemplo, si yo tengo una EPS que se llama, digamos, voy a decirlo Comeva, digamos, por ejemplo, y tengo una ARL que se llama en este caso Sura, digamos, para que no me confunda. Entonces claro, llamo a Sura pues diciéndole, mire, sucedió esta parte, y entonces Sura me dice, bueno, listo, por favor envíenlo digamos a esta parte y demás. Y en ese sentido entonces nosotros llegamos y le hablamos y le decimos entonces a los de le decimos entonces le decimos al trabajador, bueno, vaya a tal parte para que lo examine, y con eso que quede una constancia de que pues si está en un estado, que pues que digamos que un médico exprese por escrito de que pues que no, digamos que no se genere una perturbación, de que no digamos que no hay digamos fractura ni nada. ¿Por qué? Porque ese es el soporte que nosotros vamos a tener por si acaso entonces pues llega un trabajador y demanda, y usted, si es trabajadora, tiene que pedir eso de que no, si a mí me pasa algo, si yo me resbalo, me caigo, hay que reportar. No, eso no le pasa nada, eso no, tiene que ir, porque finalmente usted tiene que cuidar su salud, o sea que es en dos vías. O sea, usted quiere decir, no señores, que aquí sucedió un accidente de trabajo. Si usted no son esa la legislación, antes al contrario, yo necesito también saber, porque pues eso es que efectivamente yo esté en buenas condiciones.
Entonces eso digamos que es lo que hay que tenerlo en cuenta porque esa es la legislación y eso es lo que hace digamos el sistema general de riesgos laborales. Ahora, la afiliación es para todos los trabajadores, ojo, indiferentemente digamos del tipo de contratación que tengan, ya sea prestación de servicios y demás. Aquí hay que tener en cuenta algo, si ustedes digamos contrato laboral, pues el empleador pues es, digamos, usted trabaja, pues tiene, digamos, ese cumple horario, tiene digamos, una subordinación pues recibe un salario. Ese trabajo, pues como tal, pues tiene que pagarse más o menos, digamos, el 60% lo paga, digamos, lo que es el tema de riesgo laboral, lo paga, digamos, en toda la seguridad social, EPS, ARL, pensión, cesantías, vacaciones, todo eso, digamos que lo va pagando la mayoría, como un 60-70% lo paga el empleador y usted paga el otro restante. Esto es importante que digamos que uno lo tenga porque pues es que no es solamente usted tenga su trabajo, ¿sí? Sino que pues usted realmente verifique eso y en especial para lo que es el tema de la pensión, usted tiene que guardar todos esos registros. Yo les comentaba un caso de una persona que realmente guardó sus registros y claro, pues él tenía todo organizado menos mal y le dijeron, no señor, es que a usted le faltan 500 semanas y yo, no señor, aquí tengo mi documentación, ahí está. Entonces ahí sí se la reconocieron porque pues efectivamente sí había pagado eso. Entonces uno tiene que mirar, uno tiene que realmente pensar digamos en todo esto. Entonces todo. Ahora, si ustedes están vinculados con prestación de servicios, digamos que el tema es ya prestación de servicios, igual ustedes tienen que pagar EPS, ARL, pensión, o sea, entidad promotora de salud, administrador de riesgos laborales y lo que es la parte de pensión, ¿cierto? En ese caso, digamos que ustedes, como ahí hay una relación entre contratante y contratista, ahí sí tienen que pagar todo, los tres, no solamente las tres, ahí no digamos que usted no paga ni lo que es el tema de bienestar familiar, vacaciones, cesantía, intereses, nada de eso. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y mucho más cuando nosotros estamos hablando de las empresas o las organizaciones que pertenecen al sector solidario, es decir, de la economía solidaria, lo que son las cooperativas. Entonces, todo lo que es el tema de trabajo asociado, allí la cooperativa, y en esto, digamos, yo quiero que lo tengan en cuenta, la cooperativa es la encargada también de afiliarlo a usted. ¿Sí? Entonces eso digamos que hay que tenerlo muy presente cuando nosotros miramos en la parte digamos de 1072 allí establece digamos el decreto que deben entonces afiliar las cooperativas a todos sus asociados y van a realizar un trabajo que tiene digamos el mismo fin de la cooperativa, digamos es una cooperativa de que se dedica digamos digamos a todo lo que es la parte digamos de digamos panadería y demás y usted entonces pues está digamos a nombre de esa cooperativa la cooperativa debe también asegurarse que esa seguridad social pues también que también es paga y esa responsabilidad de la cooperativa digamos también pagar al respecto. Entonces eso digamos que es lo que nosotros debemos tener allí presente. Esto es muy importante, miren, yo les digo una de las cosas y esto es muy importante porque generalmente digamos que cuando uno habla de todo lo que es la seguridad social, ¿cierto? Aquí aplica muchas veces, digamos que aquí estamos viendo que nosotros tenemos que asegurarnos tanto para el presente como para el futuro. Y es porque esta legislación, ojo, todos los pagos de seguridad social se pueden hacer y se deben hacer independientemente del tipo de contratación, inclusive del tiempo. Digamos, es muy fácil cuando nosotros hablamos de personas que de pronto tienen un contrato laboral, están cumpliendo horario, van de lunes a viernes o a sábado, que digamos que tienen un jefe, tienen una remuneración y que pues tienen efectivamente horario. Y digamos que con la prestación de servicios, pues cuando tenemos, digamos, contrato de prestación de servicios donde no hay horario, pero tienen unas obligaciones, hay un supervisor, tenemos, digamos, como tal, esta parte, pues uno, digamos que, pues ya, digamos, identifica, claro, pero digamos, identifica en ese sentido, pues uno identifica que digamos que tiene que haber ese pago de seguridad social, pero digamos que hay cosas que son un poco más difíciles digamos de identificar, que son por ejemplo, digamos si lo decimos digamos de esta manera, si nosotros estamos trabajando por días, no, es que yo trabajo los martes de lunes a miércoles.
una parte, no, en muchas partes. Ahí también hay un contrato laboral. Y ahí también se liquida todo, EPS, ARL, pensión, vacaciones y todo, el día. No solamente hay que es que le pago el 30 al día, más todo eso. Lo que pasa es que es proporcional, ¿sí? O sea, si por 8 días, ¿cierto? Se paga, por ejemplo, 200 y algo, y digamos en seguridad social, 200, como 180, pues digamos que cuando nosotros estamos haciendo la liquidación a partir de lo que es el tema de días, pues se hace en días. Obviamente va a ser menos, porque no es lo mismo 7 días, 6 días, eh, a lo que es, digamos, dos o tres o 4 días. Entonces, eso digamos que hay que tenerlo muy bien. O sea, ustedes cuando apliquen, digamos, a lo que, digamos, cuando se les pague, es que hay que hacerlo. Miren, y los empresarios lo desconocen. Digamos, ya en Colombia ya existe el trabajo por días, no por horas, por días, ¿no? Porque yo personalmente yo sí digo, eso de trabajo por horas no. Porque dicen, ay, pero es que en Estados Unidos, y pues, entonces miremos cómo es que es en Estados Unidos. En Estados Unidos sí el trabajo es por hora, pero adicional ahí está la seguridad social. En Estados Unidos, vaya, mire cuánto, aquí la hora de trabajo a un salario mínimo está costando más o menos 30.000 pesos. Allá miren cuánto vale la hora de trabajo, y en relación también, pues bueno, también digamos lo que es el tema del costo de vida. Pero digamos que esas condiciones, digamos que cuando se trasladan esas ideas, no, porque es diferente. Y el tema es que pues la parte, digamos, de la informalidad aquí en Colombia, pues no sé cómo sea, digamos, en otra parte, pero digamos aquí en Colombia es por más de la mayoría. Fíjense, vea, nosotros aproximadamente, nosotros somos 49 millones. Bueno, digamos, eso es lo que dice el DANE, ¿no? 49 millones, casi 50. De los cuales la mitad, de los cuales 21 están, ¿qué? De los cuales 21 están en edad para trabajar, ¿cierto? De esos que están ahí en la mitad, más o menos, o sea, más o menos son como 18 que están, 18, 15 millones que están trabajando en, digámoslo así, están al menos desarrollando, así sea vendiendo una fruna. Porque pues ahí sí, como se dice, cuando uno le conviene, pues ahí los cuentan como si fueran que están trabajando y produciendo. Cuando no, no. Entonces, que, bueno, ahí. Y de esos, pues estamos hablando más o menos de que la mitad, o sea, 8 millones, 9 millones, son los que están realmente, pues de forma formal con su seguridad social. Entonces, aquí es en donde nosotros vemos que, que desafortunadamente el medio, o sea, digamos, el medio laboral en Colombia, pues no es, digamos, totalmente equitativo. Y desafortunadamente, pues eso, ¿por qué pasa eso? Porque y que pues a nivel de ingresos, pues no logra, digamos, que tener, digamos, una buena calidad de ingresos. No necesita ganar millones, pero sí, digamos, lo adecuado. Eh, y eso hace que, pues efectivamente estamos hablando que aproximadamente sí, son 8 millones los únicos, los que están realmente de forma formal, o sea, con su seguridad social. Es porque los demás no es que no trabajen, sino que realmente no los liquidan bien, y no los liquidan por día, no los liquidan, digamos, de esa manera. Entonces, y eso digamos que es un ejercicio que pues digamos que uno puede hacer de liquidación por días. Digamos, no trabaja 3 días a la semana, se liquida con todo. Obviamente las vacaciones, pues se pagan las vacaciones, digamos, con el tiempo, pero proporcional a esos 3 días. Entonces ahí serían 3, y por 4 semanas, entonces serían 12, porque pues generalmente digamos que uno tiene que tener muy en cuenta que sí, me sacó de la reunión. Bueno, toca decirle que vuelva a entrar. Bueno, permítanme un segundito acá y continuamos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros digamos que vamos a hacer en este sentido es poder, digamos, identificar eso. Y miren que los afiliados se supone que son todos aquellos que elaboran. Miren, por ejemplo, acá lo que son los pensionados deben tener su ARL. Ellos pues pagan su EPS, pues como tal, pagan su EPS. Pensión no pagan, porque pues se supone que ya tienen uno, y entonces pues pagan lo que es la administración de riesgos laborales. Ahora aquí vamos a mirar que digamos que todos los estudiantes, digamos, cuando es el tema de practicantes cenas, tienen que tener
como tal pues si van a generar digamos las actividades dentro de las organizaciones. Y en el último espacio pues encontramos a todos los que tienen prestación de servicios. Entonces de forma voluntaria pues algunos independientes, los que son no formales, porque pues es que digamos, ¿quién va a obligarlo a uno? Digamos, ¿quién obliga a la señora que nos vende allí el tinto a 300 pesos o a los que están, digamos, a un vendedor ambulante? ¿Quién lo obliga a él? Pues nadie puede hacerlo. O sea, y los quiero ver obligándolos, sí puede. Y realmente, pues eso digamos que no es. Ahora, aquí vamos a mirar que pues dentro de esa definición de lo que es el tema de accidente laboral y lo que es enfermedad laboral, va a estar relacionada pues puntualmente, digamos que a lo que es el tema de trabajo. Ojo, que usted llegó y jugó fútbol el domingo, eso no es accidente laboral. Que si usted se resfrió en la casa, no es accidente laboral. Lo del tema de la infección del COVID, y con eso, digamos, yo también quiero decirles, Brasil tiene altos casos de COVID. Ahora, eso no será un alarmista, es simplemente que hay que ser conscientes que el COVID no se ha acabado, la pandemia no se ha acabado, entonces por eso digamos que tenemos que tenerlo allí presente. Y volviendo, digamos que diciéndoles, digamos que en relación a lo que es el tema de los accidentes y las enfermedades laborales, pues es con todo lo que es, digamos que la definición viene a ser la exposición, digamos, a esos factores de riesgo. Ahora, aquí vamos a mirar que cuando hablamos también de lo que es pues, los ingresos bases de cotización, pues es el promedio, digamos, de cotización de los últimos 6 meses y que pues nos sirven para hacer todo lo que es el tema de lo que nosotros llamamos el descuento de la seguridad social. Entonces eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Miren, este tema es tan serio que si se logra demostrar que la empresa no hizo gestión, digamos, frente digamos a lo que es la seguridad social, se puede digamos en este caso digamos tener unas sanciones que pueden ir hasta 500 salarios mínimos legales para las empresas, ¿sí? Entonces, y todo eso pues va a ir a qué, va a ir a lo que es pues, a un fondo que se llama el Fondo de Riesgos Laborales. Entonces eso digamos que para tenerlo allí presente. ¿Listo? Bueno, en este caso, pues lo que quiero, digamos, comentarles es que todo esto, digamos que a nivel de lo que es la parte de seguridad y salud, vamos a estar observando, y permítanme acá ya les continuamos con la grabación, vamos a mirar este video que nos va a servir a nosotros, entonces pues para poder hacer la identificación de los peligros. Este video pues va a estar mudo porque pues efectivamente no lo vamos a utilizar. Esto es de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Miren que dentro de lo que uno va a identificar, digamos que es importante uno empezar a observar todo lo que son esas situaciones dentro de los sitios de trabajo. Inclusive, apliquémoslo también en nuestro hogar. Y en especial el lugar más peligroso que hay en nuestro hogar, aunque realmente es increíble, es el lugar del que dependemos todos, pero que es el más peligroso de todos para todos, pues, si no tenemos cuidado, y es la cocina. Entonces vamos a mirar, digamos, esta parte, digamos que aquí lo estamos orientando frente a lo que es el tema de industria. Por ejemplo, miren que aquí hay algo que uno siempre digamos que tiene que empezar a identificar estas situaciones. Aquí hay varios elementos. Uno que es el trabajador, que es la persona que está expuesta, digamos, a lo que es la situación de esos peligros. Ahora, ¿qué es el peligro? El peligro es esa situación, ojo, en la que el trabajador está expuesto a lastimarse. ¿Sí? Entonces eso digamos que hay que empezar digamos a mirarlo digamos, como tal. Y hay otra definición que se llama el riesgo digamos que lo podemos identificar con este monstruo, con esta mancha roja demoníaca que vemos acá, en la cual pues es la probabilidad. ¿Qué es el riesgo? La probabilidad que este trabajador se lastime. Entonces miren que aquí lo que va a suceder es lo siguiente, y es esto, y es que pues ya como cierra, miren lo que sucede acá, como acá cierra esto, miren que aquí ya está, digamos que, si ustedes observan, digamos, lo que es el tema de la imagen, ustedes van a observar que el peligro, pues en ese momento, miren, el peligro siempre va a estar, el peligro digamos que siempre va a estar en diferentes formas, y el riesgo que sería, digamos, este muñeco aquí, pues
se va incrementando o va disminuyendo en la medida de que pues una persona se acerque, digamos, a ese peligro. Digamos, en este caso, digamos que el peligro es por el tema de que pueda, digamos, cortarse alguna extremidad o inclusive, o inclusive pues que le puede generar, digamos, la muerte. Entonces, y este riesgo que sería, digamos, como tal, la posibilidad de que eso se haga realidad, pues miren que va aumentando en la medida de que pues el trabajador se va acercando. Si ve que apenas se acercó, como que se despertó, ese riesgo, digamos, que está ahí y que pues pueda, y que se puede presentar es por ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues identificarlos. Por ejemplo, miren que aquí vemos algo que, y esto que uno lo ve en la calle también, porque es que esto no solamente es aplicable, digamos, a lo que es el tema de empresas, sino que pues también, y es también como estas situaciones en la cual pues digamos que podemos ver objetos que están colgados. A veces uno es increíble, están las personas trabajando allá arriba en andamios y demás, y las personas pues pasan por debajo. Entonces esto digamos que hay que, digamos que identificarlo, ¿no? Ahora, esto digamos es algo que uno tiene que empezar a mirar. Entonces lo que es el tema de los peligros y el rojito que sería el riesgo, ¿no? Aquí estamos viendo, digamos, otro tipo de situación, que es lo que nosotros pues vamos a observar en este sentido. Y la idea, ¿cuál es? La idea es que pues nosotros, inclusive ahí es algo que también nos sucede en casa, ¿no? A veces de pronto el tema de un reguero, a veces lo que es el tema de pronto de desorden de cosas que pueden haber en la casa, todo eso digamos que pueden llevarnos a nosotros también a accidentarnos o inclusive pues a la muerte. Por ejemplo, como el tema de una de las medidas que uno tiene que hacer en la cocina y es cerrar el gas siempre. O sea, eso sí es una norma porque pues usted nunca sabe que de pronto pues deje una hornilla abierta y demás y eso pues puede generar pues algún tipo de peligro, explosión, inclusive de dormir. Miren que acá también lo que es este tipo de situaciones, ¿no? Que es pues, de peligros y frente a lo que es el tema de amenazas, ¿no? Que es digamos como los términos que nosotros pues aquí vemos. Aquí una de las cosas que uno digamos que empieza digamos a teniendo en cuenta es que cuando uno hace digamos el análisis digamos de todo este tipo de peligros, uno tiene que empezar a evaluar todas las situaciones porque pues no todo digamos se vuelve grave, digamos no todo digamos es una situación en donde hay digamos un riesgo inminente de que se materialice digamos como tal esas situaciones, pero digamos que uno empieza digamos a evaluar digamos ese tipo de peligros. Digamos aquí tenemos digamos una situación que nos pasa muchas veces en la calle, digamos con la falta del uso del puente peatonal. Digamos aquí estamos hablando digamos de estas situaciones y miren lo que pues aquí lo que vemos, que esto digamos que es una situación que es lo que sucede. Miren que aquí el trabajador va a identificar digamos también el peligro. Esto digamos que se hace en seguridad y salud, digamos cuando se está implementando los sistemas de gestión, y esto se hace de la mano de todos los trabajadores. O sea, esto no es que solamente digamos la persona que hay diciendo, oiga, ¿será que esto sí puede digamos puede ser más grave o no? No, esto digamos que lo hacen entre todos, porque pues, digamos que acá vemos esta persona que lo está haciendo y miren que aquí está midiendo digamos como tal la situación como tal y el peligro, digamos cuál es el grado, qué tanto digamos que puede ser, qué tan mortal pues puede ser o qué tan dañino pues puede ser para la persona. Entonces eso digamos que es lo que se hace digamos al respecto. Ahora, aquí hay algo, y esto es algo que uno siempre, digamos, en seguridad y salud se va a enfrentar, ¿no? Digamos que frente a, digamos, lo que es esta parte, y es que a pesar de que de pronto, pues, hayan capacitaciones y demás, pues, a veces las personas, pues, no toman, digamos, la conciencia y pueden, digamos, tratar de hacer esto, digamos, de hacer, digamos, como de estos movimientos, de esta imprudencia, digamos, frente a lo que es el tema de los peligros. Eso, digamos, es algo que uno también, digamos, identifica dentro de lo que es la parte de peligros como tal. Entonces, miren que todas estas situaciones, miren, todo esto que estamos haciendo de medir los peligros, a identificarlos, de identificar, digamos, lo que es la parte desconocida. ¿Por qué? Porque hay cosas, digamos, desconocidas. Vamos a mirarlo, digamos, que en ese sentido. Y es que nosotros, dentro de todos los peligros y esas situaciones que se presentan,
muchas veces nosotros desconocemos cosas que de pronto no, que de pronto pues por diferentes razones pues nosotros no conocemos y demás. Ahora, ¿qué es lo importante digamos aquí? Que nosotros nos informemos, ¿no? Digamos que nosotros tenemos lo que son las redes, lo que es el tema de internet y demás para conocer, y eso digamos que es dentro de lo que es la parte de peligros que nosotros pues podemos también identificar. Y lo más importante es que nosotros también en ese sentido podamos hacer comunicarlo digamos también a las otras personas. Digamos que los peligros que uno puede encontrar y que pues uno tiene que hacer digamos total prevención al respecto, es eso, digamos, poder identificar y hacer consciente, digamos, a todas las personas. Entonces, siempre, digamos, que debemos nosotros informarnos. Y que a veces, miren, una de las cosas que uno pues va a observar en todo este tipo digamos de identificación de todo este tipo de situaciones de peligro y el riesgo que pues que lo hemos definido y de pronto para algunas personas que se han conectado pues el riesgo viene a ser como esa probabilidad que se materialice. eh, Aquí nosotros vemos, digamos que actuar frente a los riesgos, digamos como tal, porque pues ya los hemos identificado y demás, pues no solamente saber que efectivamente existen, sino que pues uno tiene que pensar también en los demás en ese sentido, porque pues puede digamos ser peligroso para otras personas. Aquí digamos que aquí se controla esa parte, pero digamos que aquí también que digamos como que hay esa conciencia también de que las personas pues otras personas digamos también se puedan lastimar. Entonces, qué es digamos como lo más digamos acá relevante? Y es que todas esas situaciones que puedan digamos a nosotros digamos también lo pueden afectar a uno, pueden afectar a los otros. Entonces esto digamos que también se pide digamos hacer gestión al respecto. Ahora, ¿por qué? Porque desafortunadamente pues como que si a mí no me afecta entonces no le afecta a los demás, y eso es algo que uno también tiene que pues tomar la conciencia al respecto. Digamos que la gestión digamos hablando digamos que en ese sentido, porque pues finalmente pues puede ser que nosotros no nos accidentemos, pero sí de pronto otra persona. Aquí vamos a mirar pues lo que es la parte digamos de diferentes tipos de que podemos encontrar dentro de la vía, porque pues esto digamos que no es solamente en el sitio de trabajo. Digamos por ejemplo cuando hablan sobre lo que es la prevención a nivel digamos de accidentes de tránsito, eh, ¿por qué se pide, digamos, cuando se habla de seguridad vial, digamos como todo este tema de accidentes, por qué se pide lo de los límites de velocidad? Y se pide también lo que es el tema de guardar las distancias, aunque pues sabemos que en las ciudades pues es poco, digamos, o inclusive en carretera en muchas ocasiones es poco tenerlo, y es por la capacidad que uno tiene de reaccionar frente a esa situación. Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad para poder reaccionar, por eso es que nosotros nos tenemos que alejar. Generalmente la capacidad de reacción son unos 10 15 segundos, y pues que pues tarda, digamos, las personas, perdón, digamos milésimas de segundo para poder reaccionar, y eso pues en velocidad pues puede ser, digamos así, digamos, la diferencia, ¿no? Aquí estamos, digamos, viendo digamos, como eh, digamos, como estas ilustraciones en donde, pues, el tema no es tanto de velocidad, sino también perdón, no de señalización solamente, sino de tomar, pues, las medidas al respecto, ¿no? Bueno, aquí, pues, la idea no es, digamos, como llenarnos de señalización, pero digamos que aquí lo que nosotros podemos hacer es que tomar una sola medida, ¿no? Entonces, al respecto, digamos, como tal, porque pues esto digamos que no se trata de llenarnos, digamos así, de eso, y pues saber, digamos, hallar la solución más coherente, ¿no? Que nos permite, digamos, solucionarlo al respecto. Bueno, aquí digamos que nos da, digamos, esta parte como tal de señalización, que es eso como tal. Bueno, vamos a observar, digamos que en ese sentido. Entonces, bueno, aquí es en donde viene, digamos, como eliminar las amenazas, digamos, lo que es el tema de los riesgos. Y aquí, pues, vemos que esto, digamos, que se vuelve algo que es en común, ¿no? Entonces, miren que acá, pues, vemos, digamos, ese tipo de accidente, digamos, a nivel, eh,
de lo que es la parte pues de aparatos eléctricos. Entonces vamos a ver que, digamos que en ese sentido, miren, aquí hay, digamos, diferentes tipos de soluciones, digamos, de gestión que nosotros podemos hacer para evitar, digamos, lo que es el tema de los accidentes, de tropezarnos y demás. Entonces miren que bueno, aquí sí lo tomó. Aquí digamos que esto cuando se hace, digamos, en las empresas, la idea es que pues sí efectivamente se pueda, digamos, obtener la mejor solución, ¿no? Entonces miren que, bueno, aquí digamos que sería, digamos, que la mejor solución es el apoyo tecnológico. Entonces sí, pues en ese sentido, ¿no? Entonces aquí digamos que eso, digamos que en esa medida, pues en algunas organizaciones la idea pues siempre puede ser también el hecho de tomar, digamos, como unas medidas pues más efectivas, ¿no? Digamos como lo que es el tema de la gestión. Digamos que esto, digamos que nosotros lo podemos encontrar de esta manera. Y entonces, permítanme, acá ya les voy a ilustrar pues otro digamos, de los tipos de peligros que hay. Permítanme un segundito, ya les muestro. ¿Listo? Como tal, también continuamos la grabación. Listo. Entonces, miren, dentro de la parte psicosocial, esto es, digamos, como son situaciones que nosotros debemos identificar que no solamente, digamos, los peligros, digamos, es que de pronto haya un objeto que esté mal ubicado, que el tema de pronto de los dolores, digamos, que si hablamos de la parte digamos, de estar bien sentado, digamos, que es la parte biomecánica y demás, pero hay uno de los factores que es mucho, que también, digamos, que también trascenden todo eso y que nosotros lo debemos observar, y es la parte psicosocial. Aquí nosotros estamos viendo, digamos, que dentro de digamos, cualquier tipo de trabajo puede, digamos, verse afectado. La parte psicosocial tiene que ver con las relaciones, digamos, que genera, digamos, el trabajador. Digamos, también ahí tiene que ver lo que es el tema del estrés, entendiéndose el estrés como también esas situaciones que el trabajador no sabe, digamos, cómo responder a los cuellos de botella, y que pues generan también pues un tema también eh, también pues de malas relaciones dentro del sitio de trabajo. Miren que este trabajador aquí pues está haciendo, digamos, tratando de hacer varias cosas, está, digamos, sobre una carga laboral pues muy puntual, y pues finalmente lo que puede generar es algo que nosotros llamamos hoy en día como el trabajador quemado, que es el trabajador que como que hace muchas cosas y demás, y pues que inclusive pues puede ser que esté en la casa, pero digamos mentalmente está en el trabajo, o que gasta, digamos, mucho tiempo, digamos, en su trabajo, inclusive se queda, digamos, horas extra, digamos, trabajando. Entonces eso, digamos, que eso es lo que uno pues debería, digamos, que tener ahí presente, ¿no? Entonces vamos a mirar diferentes situaciones que se pueden presentar al respecto, porque pues esto, digamos, que es de esos peligros que nosotros pues podemos encontrar, y que pues es necesario que nosotros lo identifiquemos para no sufrir, digamos, las consecuencias. Digamos, aquí tenemos, digamos, una inducción que se les está dando, digamos, al trabajo de conocimiento, en donde le están diciendo al trabajador que debe fabricar estas piezas en un tiempo récord. Aquí ya estamos viendo, digamos, uno de los problemas, y son las inseguridades. Aquí vamos a observar también lo que es la displicencia y la indiferencia de un empleador que le dice: no, usted tiene que cumplir, y para eso fue que se contrató. Digamos, es uno de los primeros factores a nivel de la parte psicosocial, porque una de las cosas que nosotros tenemos que estar convencidos, y que tenemos que también es que nosotros tenemos que, o sea, tener unas inducciones, o sea, sobre lo que son los procesos. Por ahí de pronto uno de los compañeros le están dando un proceso de inducción, y es porque pues uno necesita saber, bueno, cómo es que hacen las cosas dentro de las organizaciones. Yo puedo tener muchísimos años de experiencia, digamos, en un área, digamos, como en el caso de lo que yo domino de seguridad y salud, de calidad y demás, pero de todas maneras yo necesito una inducción, porque uno necesita conocer la cultura organizacional, uno necesita conocer las directrices, y esas directrices que tienen que ser muy claras. Miren, dense en cuenta de algo, y es que aquí, digamos, que empieza, digamos, el trabajador, y miren la cara que empieza a hacer, pues sí, empieza, digamos, a moverse, y empieza, claro, a perder, digamos, el tiempo, porque pues no sabe, digamos, lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces resulta y pasa que pues desconociendo,
digamos que, bueno, genera esto, pero resulta que, mire, aquí digamos que tenemos esta situación en donde pues no hay instrucciones claras y generalmente pasa esto, digamos, como no hay buenas instrucciones, entonces nos toca es encontrar como ese ángel de la guarda que nos explique las cosas. Y se los digo, es algo que también yo he estado, digámoslo, he estado, digamos, siendo también a veces ángel de la guarda en muchos casos y uno se da cuenta la importancia, bueno, he estado, digamos, en los dos lugares y he visto cómo es cuando las cosas, cuando se hacen bien las inducciones, las dudas, las incertidumbres se disminuyen. Cuando no, se generan toda clase de cantidad de peligros. Entonces eso digamos que es lo que uno tiene que hacer. Aquí ya lo que le está diciendo pues que tiene que hacer digamos como que todo digamos de forma digamos así estandarizada como si, o sea, todos a la vez, pues para poderlos organizar y hacerlos digamos así en tiempo récord, ¿no? En el tiempo indicado. Aquí vemos que faltaban como 15 minutos y bueno, se fue a mirar a ver cómo es que había hecho el trabajo y pues efectivamente pues todo se había realizado, ¿no? Bueno, esto también es parte, digamos, de lo que es la parte psicosocial, que digamos que uno sí debe evitar esta parte, digamos, de lo que es digamos, lo que es el tema también de, digamos, algo que es muy delicado y que es el acoso laboral. Ahora, entiendas el acoso laboral, digamos, si aquí nosotros lo ilustramos de esta manera, lo que es el tema de comentarios, lo que es el tema de rumores, de chismes, e inclusive digamos que como tal lo que es el tema de los apodos, a veces digamos que somos muy dados a eso y eso digamos que lo tenemos que evitar. Entonces aquí nosotros lo vemos digamos de esa manera y que pues son situaciones que también se presentan como peligros. Aquí vamos a ver otra situación pues que nos va a mostrar pues el personaje y que pues ese es lo que es el tema del tiempo. Una de las cosas que es muy importante es que dentro de las organizaciones, eso también es digamos a nivel de clima organizacional, y es que se dé, todo tiene un tiempo, o sea, ya hay ahí lo que escribía el autor del libro de los cantares era que todo tiene su tiempo y a nivel laboral también y tiene que planificarse muy bien. Ahora, ¿por qué? Porque cuando no se, a veces, y eso digamos que pasa en ciertos trabajos, en ciertas empresas en donde no es que aquí se sabe cuál es la hora de entrada, pero no se sabe la de salida. Es complejo, digamos, ese tema, porque miren lo que está pasando acá. Acá, digamos, que tiene, digamos, un tema de trabajo, digamos, acá digamos, que está concentrado en el trabajo y miren que hasta puede estar, digamos, siempre, digamos, expuesto, digamos, a lo que es el tema de accidentes laborales. Aquí vemos, digamos, lo que es el tema también de falta, digamos, de buenas planificaciones y demás. Aquí vemos, digamos, lo que es el tema de lo que es también que puede afectar las relaciones con los clientes. Entonces miren que acá pues a veces como que el tema de la llamada de los celulares, pues porque aquí lo están llamando digamos constantemente y en esto digamos que hay que tener en cuenta algo. Ojo con esto. Uno no está disponible 24/7. Uno está disponible es dentro del horario laboral. O sea, 8 digamos, si es de 7 a 12 y de 1 pues a 5 bien. Pero uno siempre tiene que estar disponible, uno está disponible es en esos horarios. No es, digamos, en el tiempo, digamos, que fuera de la empresa o demás. Ahora, esto digamos que ya dentro de la legislación y ahorita pues con todo lo del COVID se ha legislado y eso pues para que lo tengan, que es la desconexión laboral. Entonces ese término de desconexión laboral implica esto, de que si usted está con su familia, es con su familia. El tiempo, digamos, claro, usted se comprometió fue con un horario. Muchas veces en las empresas están diciendo, no, no, es que no se pone la camiseta. Hombre, nadie se va a poner la camiseta por uno si uno por ejemplo se enferma. ¿Quién se va a poner la camiseta por el tiempo, digamos, la camiseta por uno cuando el tiempo de esos hijos, de esa familia se pierde? Eso digamos que también hay que tenerlo muy presente. Entonces todo eso digamos que hay que tenerlo digamos ahí como tal. Esto también a veces pasa de que llamar a altas horas de la noche, llamar los sábados, los sábados digamos en la tarde, o llamar los domingos o el lunes festivo, o sea, todo eso digamos que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y es más, aquí yo les digo una de las cosas, ¿por qué contestan? O sea, porque eso pasa. Entonces, digamos que
que eso digamos que va influyendo digamos en lo que es la vida laboral, al punto de que pues esto puede generar también lo que nosotros lo hacemos así. Sí, doña Socorro, bueno, pero igual sí, ¿qué te iba a decir, doña Socorro? Bueno, igual se está haciendo grabado, pero me parece extraño porque digamos que yo apenas recibo acá digamos la señal de que están tratando de entrar, yo les doy entrada, entonces listo. Bueno, aquí vamos a mirar, digamos, otras cosas, digamos que es uno de los factores que hoy en día, con todo lo que es el tema de la pandemia, con todo lo que está, digamos, pasando a nivel mundial, los cambios, porque pues en esto hay que tener en cuenta, nosotros estamos pasando de un mundo de 4G a 5G y hasta 6G. Nosotros estamos en un mundo que está cambiando la forma de las relaciones. Miren que, pues, miren que cuando uno observa que, que un país como Venezuela, con toda la realidad que conocemos y demás, y que según los diagnósticos de CEPAL va a crecer más que Colombia. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela están cambiando debido pues al conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. O sea, todas esas situaciones que digamos que se están generando, digamos a nivel económico, tecnológico, digamos lo que es el tema de celulares, están llevando a lo que es la parte de la gestión del cambio. Y la gestión del cambio es a mejores prácticas, a utilizar tecnologías, y la idea pues es que nosotros pues en ese sentido pues nosotros no le hagamos digamos la resistencia a ello, porque digamos que esto a veces digamos que sucede, digamos que a veces digamos que nosotros nos están cambiando digamos lo que son todo lo que es la parte pues digamos de trabajo, e inclusive digamos que esto digamos que genera también temor, ¿no? Digamos el tema de estrés, de que uy, ¿qué va a pasar? Yo no voy a poder, y los cambios van a venir en especial a nivel tecnológico, y no va a respetar a nadie, no va a esperar a nadie. Entonces, esto digamos que es uno de los factores que también digamos de cambio, que entre las empresas también se tienen que empezar a organizar, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante digamos tenerlo en cuenta. Ahora, generalmente digamos que nosotros debemos es no digamos no resistir al cambio, sino ver la forma en la cual pues, las cosas pues empiezan a cambiar. Ahora, aquí hay algo digamos que tendríamos que decir, es que si hay este tipo de cambios, lo más importante es informarnos. Si hay este tipo de cambios, es poder pedir y solicitar, digamos, en ese sentido, lo que es el tema de capacitaciones. Porque pues finalmente, digamos, hay algo que uno debe tener en cuenta, digamos, en ese sentido, es que los cambios que nosotros pues vamos teniendo a nivel organizacional, pues a nivel mundial, pues son cambios que pues ya digamos que empiezan también tienen digamos esa necesidad de que las personas pues también tengan esa facilidad de aprender. Entonces digamos que los cambios se pueden hacer. Ahora, eso no es solamente digamos en las tareas operativas, es absolutamente en todas las actividades. Y de hecho pues hay digamos a veces digamos que el estrés por el tema de decisiones y demás que pueden digamos suceder al respecto. Ahora, digamos que a veces lo que son los temores y demás, aquí digamos que quiero detenerme, porque pues a veces digamos a nivel organizacional hay este tipo de temores, digamos que el tema de los rumores, de lo que son los chismes, y a veces lidiar con ellos no es tan fácil, y a veces cuando la información digamos que no está tan disponible digamos como tal, pues por eso se hace necesario. Entonces, poder digamos que ir a lo que es el tema de las fuentes, o sea, de lo que son digamos las personas como de jefes y demás, porque a veces digamos que lo que son runrunes, lo que es el tema de chismes y comentarios, pues se dan entre los mismos compañeros de trabajo. Entonces esto digamos que hay que poder evitarlo como tal. Ahora, es importante, bueno, también aquí dentro de lo que es la parte digamos de de lo que es la parte bueno de gestión, aquí tenemos en esta parte de video, bueno, aquí están celebrándolo pues como tal, ¿no? Aquí, bueno, aquí vamos a mirar una de las cosas, y es también las situaciones que también digamos que puede ser digamos de afectar, que es la parte de clima organizacional. Listo, entonces esto digamos que son los conflictos que hay, y esto digamos que pasa muchas veces cuando hay, ¿cómo es que se llama? Eh,
cuando hay de pronto el tema de jerarquías o inclusive, digamos, estas son situaciones de pronto que se pueden presentar y que son situaciones de acoso laboral cuando, digamos, las personas nuevas y demás. Entonces, esto digamos que hay que tenerlo, digamos, ahí muy presente, ¿no? Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo que, pues, que es, digamos, que genera, digamos, todo lo que es el tema de incomodidad y esto es, pues, por las relaciones entre los diferentes, digamos, compañeros de trabajo, digamos, esto, no hay trabajo, digamos, que uno tiene que convencerse y es que no hay trabajo que sea más importante que el otro. ¿Por qué? Porque en las organizaciones, si no está la recepcionista, quién va a recibir las llamadas y quién pues va y quién digamos va a atender digamos en la entrada. Si no hay un vigilante, entonces se van a entrar los ladrones. O sea, todo eso digamos que uno tiene que tener pues ahí muy presente, ¿no? Y en esto digamos que son situaciones que digamos que suceden y generalmente digamos es por lo que es el tema de que por el tema de orgullos y demás que uno digamos que puede encontrar, ¿no? Ahora, a veces digamos que también es por situaciones en donde los trabajadores están presionados y esto digamos que es algo que también puede suceder. Y es que, ay, no es que esto es más importante que porque esto es para este jefe o algo, no. O sea, siempre digamos que lo que es el tema del respeto, porque estas son situaciones que se presentan también, uno tiene que saber, digamos, obviamente que cuando se presentan esas situaciones de conflicto, hay que tener en cuenta algo y es que el que contesta mal, aunque usted, o sea, aunque usted tenga la razón, si usted contesta mal, uno pierde. Digamos que en eso, digamos que hay que mirarlo dentro, digamos, de esa parte psicosocial. Dos, el hecho de que usted tenga la razón, pues usted no puede salirse, digamos, también de, ¿cómo es que se llama? Digamos que el tema del enojo y demás, usted puede enojar, pero digamos que usted no, usted tiene que ser muy frío con esto, digamos, a nivel de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque pues usted también que tiene que demostrar también su cultura. Y que créame que alguien me comentaba que en una charla que estaba haciendo, llegaron dos personas, dos trabajadoras que pues empezaron a pelear, ¿listo? Imagínense que se empezaron a pelear y la una, mejor dicho, era como un lío de faldas. Solución, las despidieron a las dos. ¿Por qué? Por el tema de mal ambiente, por el tema que digamos que está generando y eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, aquí digamos que el tema digamos del respeto va a aplicar en ese sentido y que pues que claro, hay digamos a veces prioridades y demás, pero generalmente lo que se promueve como tal es un ambiente pues que sea sano, en donde pues haya cordialidad, no es que tengan que ser los mejores amigos, sino que pues uno en esas situaciones y vea yo en eso digamos que quiero, antes de pasar con esto de órdenes contradictorias, porque pues es algo que uno tiene que hablarlo, y es decirles lo siguiente, uno las situaciones no las puede dejar acumular. Digamos que cuando uno habla de todo lo que es la situación de acoso laboral, inclusive acoso sexual, es porque la situación no se para desde un principio, o sea, es decir, no se le da, digamos, un tratamiento porque ¿qué pasa? Es como que si nosotros vemos la actitud acá de la persona que hace de trabajadora, digamos, acá en los muñecos, aguantó una vez, aguantó dos veces, aguantó tres veces, hasta el punto de que pronto pues pudiera llegar en un momento de explotar y entonces él iba a quedar como la victimaria del paseo, ¿no? Y que iba a quedar como la mala del paseo. Entonces, ¿qué es lo que uno siempre digamos que tiene que hacer? Es parar desde un principio, decirle, venga, y uno parar digamos las cosas desde un principio y no dejarlas acumular, porque desafortunadamente eso es algo que digamos que a nosotros nos sucede y nosotros desde un principio, venga, aquí pues paramos y hacemos pues esa situación. Y en especial lo que son las órdenes contradictorias. Entonces, esto digamos generalmente cuando nosotros tenemos empresas familiares se puede dar esto si nosotros y esto digamos se da en organizaciones donde no, es que su jefe es esta y esta persona no. Uno no debería digamos permitir muchas veces eso porque va a pasar lo siguiente. Digamos que acá vemos al trabajador que le dicen que en este caso de que limpie las ventanas primero las de arriba y entonces, perdón, de lo que es el aviso de arriba y luego entonces le dice que por favor entonces que sea la ventana de abajo. Entonces miren que acá digamos que entra en
en esa contradicción y que pues muchas veces pasa. Por eso es que a veces es mejor tener solo un jefe y obedecerle. Y esto digamos que es importante, digamos que tenerlo en cuenta. Y dentro de, digamos, las organizaciones, y en especial de talento humano, lo que más va a ser más, que en lo que más pues, se va a pedir es que no existan, digamos, ese tipo de situaciones. Entonces, pues, y que pasa muchas veces, a veces como que no, que necesito que me cumpla esto y entonces tiene otras tareas pendientes. Entonces, pues, siempre, digamos, saber a quién, digamos, se le puede hacer caso. Esto es algo que ustedes, digamos, que también lo pueden hablar y que les puede presentar, porque pues va a generar, digamos, este tipo, ¿no? Ahora, mostrador de estrés. Esto, digamos, que es algo frente, digamos, a las situaciones que hay, digamos que como tal. Aquí estamos viendo lo que es el tema de atención al cliente, digamos, uno de estos clientes que pues están enojados y demás. Entonces, pues generalmente pues se habla, digamos, al respecto de estas situaciones y mire, a mí digamos que dentro de las recomendaciones que uno tiene que hacer, digamos, lo que es el tema de atención al cliente, es saber principalmente pues escuchar, ¿no? Entonces, pues como tal, digamos que la idea es que escuche. Acá pues llega y sucede una situación que es la que no se deseaba, ¿no? Digamos lo que es el tema de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que digamos que hay? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Digamos que cuando uno se habla, digamos, lo que es el tema de la atención al cliente y demás, ahí siempre va a ser más importante, pues cuando hablamos, digamos, de ese tipo de situación, va a ser siempre importante tener las órdenes claras. Y eso es algo a lo que yo les invito a ustedes. Y es que ustedes tengan órdenes claras. Si hay algo que de pronto ustedes no entienden, pregunten, investiguen, o sea, lleguen a esas respuestas. ¿Por qué? Y en especial cuando es una relación con un tercero. Y eso, digamos que a veces cuando me ha tocado, digamos así, dar las charlas a nivel de lo que es atención al cliente, a veces el empresario, digamos que como tal, cuando pues hace, digamos, estas charlas y que es importante, digamos, acá nombrarlas, entonces la idea es que a veces, digamos, lo que ven es que quieren es como que sea, digamos, que haya, digamos, como paz y amor y que se trate muy bien a las personas. Lo que pasa es que para, digamos, que tener esto, digamos que aquí hay varios factores. Lo primero es que, digamos, la calidad, digamos, del producto, de los servicios que se presta, o sea que hay un tema también que tiene que analizar las empresas y es el hecho, bueno, estas situaciones que se están presentando, digamos, en las organizaciones, de pronto de un cliente y demás, ¿por qué llegan los clientes? Porque es que a veces dicen, no, es que aquí llegan una gran cantidad de personas, digamos, de que son clientes y todo eso. Entonces hay que examinarse primero por dentro, ¿no? Porque es que a veces, digamos que esto, ¿qué es lo que sucede? Que a veces, digamos que a nivel de organizaciones se pretende solucionar porque el problema es, digamos, de esta persona, porque pues como, como tampoco digamos que se hace un tema de inteligencia emocional, no se trabaja la inteligencia emocional, entonces pues también esto digamos que termina digamos en violencia. ¿Qué es digamos como tal lo más importante que uno tiene que tener en cuenta? Y es que el trabajo de esta persona para poder tratar este tipo de personas tiene que empezar también es desde los mismos procedimientos, desde los mismos procesos. Porque pues, ¿qué es lo que sucede? Digamos, ¿por qué se viene el estrés frente a lo que es la atención al cliente? Digamos, como tal, digamos, a las personas que están delante de vitrina. Y es porque no tienen toda la información, porque no saben, porque la persona que se coloca ahí, o sea, y eso digamos que es algo que pasa muchas veces en la parte comercial y que ustedes pues tienen que tratar de evitar cuando estén en sus trabajos, es que eh, conocer las respuestas o en un caso dado, si hay unas decisiones que pues ustedes no tienen digamos como tal eh, esa que no tienen digamos como ese nivel jerárquico para tomarlo, entonces pues ustedes tienen que saber quién es la persona pues indicada. Digamos que esto es lo que pasa muchas veces cuando uno llama digamos a servicio al cliente,
en el cual pues lo comunican a uno de una sección a otra y de otra sección a otra, y es porque pues realmente no tienen toda la información, digamos, porque se limitan solo en eso, y eso es algo que pues más que nada las organizaciones lo tienen que hacer, porque es que finalmente si organizan bien sus procedimientos, si el trabajador sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces pues eso en qué se va a reflejar, de que pues uno se van a reducir, digamos, lo que es el tema de las quejas y demás, porque pues se va a hacer un mejor trabajo, y otro es porque se le va a dar una solución oportuna y efectiva a lo que es el tema del cliente. Entonces por eso digamos que uno tiene que tener en cuenta, ya digamos con esta actitud, si nosotros nos vemos, miren ya lo caribajo y lo triste que pues ya está el trabajador en ese sentido, porque no tiene la información, porque no sabe cómo en esto. Miren que dentro de lo que uno, digamos, que se recomienda a través de lo que es atención al cliente, una de las cosas es usted no le diga, o sea, así como dicen que usted no le diga a tu persona que hay que se calme, no, tiene que uno también pues saber utilizarlo y, o sea, saber utilizar, digamos, como si no sé, no se puede decir, usted puede decir, ¿cómo se llama? Necesito mayor información del tema. Entonces, todo eso digamos que hay que hacerlo. Si usted de pronto que va, digamos que si va a preguntar, bueno, pues espéreme, voy a preguntar, entonces mire, voy a adquirir pues más información, no tiene, digamos que tiene que tener todo como este cúmulo de herramientas para saberlo. Ahora, eso también es responsabilidad de las empresas, porque desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa? Y es que digamos, exponemos a los trabajadores o los exponen a ustedes a estas situaciones y ustedes no saben responder porque falta la información. Entonces eso digamos que uno tiene que adelantarse, digamos, como a estas cuestiones y realmente pues tratar de darle, digamos, tener la información para darle la respuesta en muchos escenarios que se puedan presentar. Ahora, a veces las empresas pues dicen, no, es que eso no se puede porque mire, sí se puede. Lo que pasa es que hay que dedicarle, digamos, tiempo a esto para poder entonces pues tratar con ello y hallar, digamos, las causas de que se presente esto. Digamos que cuando uno habla a nivel de la gestión organizacional se tiene que ir, digamos, como en ese sentido. Y miren que acá pues uno lo refleja, ¿no? Porque tampoco como no le dio la respuesta y como empezaron ahí a cambiar de persona a persona, pues se presentó esta situación. Listo, vamos a mirar esta parte también. Entonces vamos a verlo, digamos, en esa parte. Bueno, aquí vemos una persona pues que está, digamos, atendiendo, pues en este caso, digamos, una clínica, y en ese sentido pues que digamos que también lo que es la sobrecarga de trabajo. Aquí vamos a mirar, digamos, uno de los aspectos que es la sobrecarga de trabajo, entonces que también digamos que se puede presentar. Aquí vemos al trabajador que está pues actuando como tal. Entonces miren que aquí ya digamos que se afana, digamos, como tal va pasando el tiempo, y miren cómo pues viene y atiende, pues empieza a atender mal. Ahora, ¿esto por qué sucede? Digamos, esto es lo que se llama, digamos, que ya se ha determinado por parte de la Organización Mundial de la Salud como el burnout, el trabajador quemado. Y miren lo que pasa, la situación es que pues no se habla, no hay, digamos, como tal, digámoslo así, como una solución, no digamos lo expresa. Y miren, yo les digo una de las cosas, aquí digamos que uno puede decir, porque yo sé que dicen, ay, pero es que eso de pronto le toca a uno a veces someterse, o si no, entonces lo amenaza. Pues hombre, eso es su situación de acoso laboral. Y generalmente esa es una estrategia para poder entonces, ¿qué pasa? Para poder usarlo, a ver si aguanta, porque pues, si usted está en un trabajo en donde digamos que pues, sucede, digamos, algo parecido, pues generalmente podemos encontrar que digamos que sí hace falta personal, que hace falta digamos que la que las pers que la persona digamos como tal tenga alguien que lo ayude, porque pues digamos que el volumen de trabajo pues es arduo. Ahora, esto digamos que yo lo comparo también con lo que está pasando con los médicos. Miren que hace unos 2 o 3 días salió en la noticia un médico quejándose porque como le quitaron ya lo del tema del beneficio de pico y placa, entonces decía, claro, es que nosotros éramos héroes cuando pues sucedió lo de digamos, cuando estábamos en la pandemia, entonces éramos héroes, pero resulta que ahora no. Pues es que
¿qué es lo que uno digamos que puede ver ahí? Y es que desafortunadamente no aprovecharon la situación que se estaba presentando para pues poder exigir muchas más cosas que digamos que los médicos generalmente necesitan. Digamos que como tal pues yo entiendo digamos el compromiso hipocrático, pero digamos que también, bueno, aprovechen digamos para poder hacerse ver y digamos que pedir digamos todo eso que pues que hace falta y que es digamos como que yo creo que son justas causas como el tema de los salarios atrasados, la falta de implementos y demás, digamos no aprovecharon eso. Bueno, hay digamos muchas cosas que también ahí pasan, pero digamos lo que en ese sentido sí digamos que uno ve digamos como estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted debería hablar, usted debe hablar. Ahora, ningún trabajo, ningún trabajo va a reemplazar su salud. O sea, no hay ningún trabajo que pueda reemplazar su salud. Su salud es lo más valioso. Y muchas veces, pues, en esos casos, pues obviamente uno tiene que, pues, digamos que esforzarse y demás, pues, porque los trabajos pueden ser complicados. Pero miren que algo que ustedes, digamos que uno tiene que también tener en cuenta es que pues uno se puede, digamos, también enfermar también y pues bueno, ¿quién va a venir a cuidarlo a uno? Como en este caso, que presionó el botón y entonces le indicó fue a él que tenía que venir a también atenderse a sí mismo. Entonces eso digamos que también uno lo debe tener pues ahí muy presente digamos con esto que son estos tipos de factores pues a nivel psicosocial. Vamos a mirar digamos lo que es la parte y permítanme acá un momento. Entonces voy a compartirles entonces ya toda la pantalla y con eso digamos que podemos observar acá. Listo, entonces vamos a mirarlo, espérate acá, ya está, listo. Entonces vamos a mirarlo acá y vamos entonces a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a mirar entonces lo que es esta parte ya de lo que son este tipo de peligros, ya otros que son como los eléctricos y demás. Bueno, y nos habla un poco de lo que es el tema de elementos de protección, ya estaremos hablando de los pues más adelante. Entonces vamos a adelantarlo un poco. Listo. Lo primero es que miren, una de las cosas que uno debe tener en cuenta en su sitio de trabajo, pues es, bueno, lo además de los elementos de protección personal, pero permítame que, sí, ya los están viendo, listo, que ya estaremos hablando de cada uno de ellos, pues los guantes y demás, ¿cierto? Es lo que es el tema de las herramientas. Miren, esto es algo que dentro, digamos, de las situaciones de peligro que se pueden presentar en las empresas, es el hecho de no tener de pronto herramientas que sean, digamos, como las más adecuadas en algunos casos. Ahora, otra de las cosas que pues acá digamos que está digamos como tal es a nivel biomecánico es la parte de las pausas activas, digamos el tema de consumo de alimentos y en especial fuera del sitio de trabajo. Digamos que eso digamos que es algo que es una de las recomendaciones. Hay personas que llegan por ejemplo llegan y entonces almuerzan ahí encima del sitio de trabajo o en la hora del almuerzo puede ser que de pronto tengan 2 horas y entonces se quedan una hora ahí sentadas después de almorzar. No, hay que realmente pues compartir digamos en otra parte. Ahora esto también que uno bueno aquí es aquí lo que es el tema de hábitos saludables, ¿no? Pero digamos que uno digamos que trabajando digamos en su trabajo pues tiene que empezar también, estos son digamos los peligros digamos de forma que se llaman los mecánicos, que son pues todo lo que es el tema de herramientas que pues tienen que estar en buen estado, ¿no? Entonces es como tal pues que uno digamos que tiene digamos como esa obligación de para poder digamos informar, ¿no? Y esto digamos que son peligros mecánicos, esto digamos que son como todo lo que tiene que ver con el tema de uso de maquinaria, ¿no? Bueno, aquí digamos que estamos viendo digamos lo que es el tema de seguridad pues, frente a lo que es, digamos, vea, aquí hay digamos que estos son condiciones inseguras, ¿no? Digamos que son condiciones inseguras. Condiciones inseguras, pues que son otro de los, digamos, de los tipos de peligro, son todos aquellos lugares físicos que pueden representar, digamos como tal, algún peligro. Por ejemplo, aquí estamos viendo de que pues aquí alguien se puede caer, ¿cierto? Entonces, pues esto es una condición insegura. Entonces, esto, digamos, ahora, ¿qué es lo que digamos que se puede hacer, digamos, al respecto? Digamos, señalizarlo como hacen a veces lo que hacen las personas.
digamos, como tal, ¿no? Entonces, digamos que ese es, digamos, como uno de los tipos de peligro. Ahora, aquí vamos a ver otro tipo de peligro y es lo relacionado, digamos, a lo que es la parte de a nivel de accidentes de trabajo, de accidentes de tránsito, ¿no? Profe, yo Sí, le hago una escucho, pregunta. sí, O escucho. sea, que dependiendo la parte o el quehacer o la actividad que uno esté realizando, deben de haber también unas señales, por decir, hay unas señales de tránsito, pero para la parte laboral también debe haber algunas señales. Claro que sí, tiene que haber todo lo que es un tema de señalización en dónde está el extintor, en dónde están los botiquines, en dónde está, por ejemplo, digamos que lo que son las salidas de emergencia, todo eso tiene que, digamos que estar señalizado, ¿no? Entonces eso digamos como para tenerlo en cuenta. Nosotros digamos que lo vamos a estar viendo un poco más adelante, pero sí, digamos que claro que tiene que estar señalizado y con los colores adecuados y con unas señales indicadas, ¿no? O sea, y también debe haber un comité de salud laboral. Claro, claro que sí. Todo esto, digamos que estos comités ya vamos a hablar sobre ellos. Son en especial, son tres principales. Mínimo son tres, que es el comité del paritario de seguridad y salud en el trabajo, el de convivencia laboral y la brigada de emergencia, ¿no? Entonces, primero estamos viendo todo esto del tema de peligros para entrar, digamos, ya a ver cómo, digamos, cómo entran los trabajadores y cómo entra, digamos, en ese caso la dirección a actuar en este caso, en estos casos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Creo que Listo. me adelanté mis preguntas. Sí, no, pero eso está bien, digamos, como tal, lo que es el tema de preguntas, para eso es que nosotros estamos aquí. Ahora, miren que dentro de lo que es la parte de accidentalidad, ¿cierto? Digamos, de tránsito y demás, pues nosotros tenemos, digamos, diferentes tipos de situaciones que se pueden presentar como lo que es el tema este, lo que es el tema de la concentración que se necesita como tal. Entonces, digamos que uno debería, digamos, evitar ese tipo, digamos, de situaciones. Ahora, aquí vamos a ver que si ustedes se dan cuenta, digamos, dentro de lo que nosotros veíamos anteriormente, digamos que sí, había digamos, una buena gestión a nivel de lo que era la seguridad y la salud en el trabajo, pero digamos que si nosotros nos vamos acá a lo que es esta parte ya del video, nosotros vamos a observar que efectivamente aquí no hay, digamos, una buena digamos una buena gestión digamos en seguridad y salud. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que estos son normas, digamos que son aspectos que uno no solamente tiene que mirar dentro de la parte, digamos, del trabajo, sino que adicional también dentro del hogar. Porque pues imagínense en el trabajo, entonces pues todo limpio, que es esto, que es saludable, pero miren lo que pasa, digamos, el fin de semana. Entonces esto es algo que uno debe tener. Ahora, adicional a ello, aquí él está viendo televisión a oscuras. Eso es lo más pésimo que uno puede hacer. E inclusive digamos que también ver televisión y uno dormirse y utilizar digamos la función de sleep tampoco es sano. Ahora, ¿por qué no es sano? Digamos como en el tema de esto, por qué no es sano en ese sentido? Porque resulta que cuando usted se duerme con el televisor encendido y con esa luz azul, o sea, ya sea el televisor o en su caso peor el celular, ¿qué es lo que sucede? El cerebro no descansa, el cerebro queda como un estado cuando usted le pone suspender al computador como en hibernación, entonces como que funciona a bajos, digamos como que a bajo nivel. Nosotros cuando dormimos y lo hacemos sin el televisor, digamos que lo apagamos y nos dormimos, entonces el cerebro realmente sí se apaga completamente y descansa. Esa es una de las razones por qué cuando nosotros nos levantamos, uy, eso pareciéramos de que no hubiéramos dormido, sino que nos levantamos mucho más cansados de lo que estábamos previamente antes de dormir, y es por eso. Entonces esto es algo que uno debe tener, digamos, muy presente en esa parte, ¿no? Entonces lo que es, digamos, teniendo en cuenta, digamos, es este tipo, digamos, de hábitos y también, pues, como tal, ¿no? Miren que aquí nosotros vemos también que hay otros aspectos, digamos, como el tema de lo que son el orden y aseo y en especial, digamos, en nuestro hogar.
Digamos que pues a veces de pronto sí, nosotros podemos hacerlo en el trabajo, pero ¿qué es lo que pasa, digamos, muchas veces en nuestro hogar? Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que mirar todo este tipo de situaciones. Y, y también, digamos, lo que es la parte eléctrica, digamos, como tal, lo que es saber utilizar lo que son los aparatos eléctricos, porque ese, digamos, que es otro tipo de peligro. Aquí estamos, aquí, mire, aquí, digamos que previo, digamos, a esta situación eléctrica, esto como tal son actos inseguros, digamos que ¿qué son los actos inseguros? Así como habíamos hablado que las condiciones inseguras era todas aquellas situaciones que podían, digamos, generar un peligro y que pues estaban, era, digamos que están ahí latentes. Aquí los actos inseguros están amarrados a los comportamientos inadecuados que hacen las personas. Por ejemplo, si nosotros aquí hablamos de lo que tiene que ver con la parte, digamos, de lo que está haciendo acá el trabajador, esta escalera, digamos, de no usarla bien, eso es un acto inseguro porque no la está utilizando de manera adecuada. Entonces, esto digamos que es lo que nosotros debemos tener allí presente. Entonces, pues, como tal, pues debe utilizar, digamos, de forma adecuada, pero que digamos que identificamos lo que son lo que es, digamos, el acto inseguro. El acto inseguro está amarrado a las acciones de las personas y la condición insegura a estas condiciones que pues que no se deben digamos generar. Aquí estamos generando una situación de tipo, digamos, de peligro eléctrico, pues un cortocircuito y demás. Entonces miren que digamos que aquí sucede esto, digamos, en este sentido, ¿no? Entonces miren que aquí vemos que a veces cuando nosotros, digamos, estamos en las empresas y demás, pues una de las cosas que uno debe tener en cuenta es que si usted no ha sido contratado para, digamos, hacer ciertas actividades, pues usted no es que no quiera colaborar, lo que pasa es que usted debe, digamos, ser experto, digamos, en conexiones eléctricas y estar certificado, digamos, como tal para hacer, digamos, arreglos, digamos, en las empresas. Ahora, en el hogar de pronto usted puede arriesgar y eso es otra cosa, pero digamos que cuando nosotros hablamos de lo que son empresas, muchas veces, y esto digamos en la parte eléctrica, usted no puede hacerlo. Ay, no, es que yo sé conectar, digamos que esto y lo otro, y yo cambio los bombillos, pues eso es en su casa, pero digamos que si usted, digamos, tiene un cargo administrativo, usted es un asistente, un gerente y demás, pues usted no se va a poner a cambiar bombillos. Ahora, ¿por qué? Porque no hace parte, digamos, de ese tipo de labores. Entonces, digamos que es muy importante tenerlo, digamos, ahí presente, ¿no? Y aquí pues estamos viendo, digamos, en esta parte es que, como lo hemos visto, digamos que lo que es la parte, digamos, de accidentes de trabajo, digamos que también se puede, los accidentes, digamos, que se presentan en cualquier parte, ¿no? Entonces, pues para siempre, digamos, que hacerlo, digamos, con seguridad, lo que son los diferentes tipos de trabajo que nosotros pues realicemos. ¿Listo? Entonces eso digamos que es importante tenerlo allí presente al respecto. Miren que aquí digamos que están compartiendo digamos un momento agradable y esto inclusive aquí es algo que uno tiene que tener en cuenta con lo que es el tema de los accidentes laborales. Y es que digamos que si ustedes se dan cuenta acá los trabajadores están, pues, van a jugar digamos como tal un juego y lo están haciendo digamos a nombre de la empresa. Entonces esto digamos que esto es algo que han dejado digamos las empresas de patrocinar equipos de fútbol porque pues esto digamos se considera accidente del trabajo porque estaba jugando a nombre de la empresa. Entonces pues eso digamos como tal. Y miren que aquí se da cuenta uno de que vea tantas cosas y que la prevención y de todo y que pues en todo momento se tiene que realizar, ¿no? Entonces pues bueno, ahí digamos que esto se vuelve digamos como un aspecto de que uno tiene que hacerlo digamos en todo momento, eh, digamos que tener esa responsabilidad, ¿no? Entonces pues para tenerlo digamos ahí presente. Ahora miren que aquí digamos que al, al jugar pues digamos en este caso digamos fútbol y no utilizar las canilleras pues genera una lesión pues como tal que puede ser pues a veces grave, ¿no? Y esto pues como el mensaje que ya digamos que ya terminando es el siguiente y es que la seguridad y la salud en el trabajo pues no solamente es para lo que son los ambientes para lo que es en el ambiente laboral sino también para nuestra propia vida.
porque finalmente pues nadie está exento de tener un accidente, y ya sea pues en el sitio de trabajo, o pues en nuestro hogar, o en las actividades que nosotros desarrollamos eh, diariamente o en otro aspecto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí pues con esto digamos que ya con esto pues terminamos, digamos, como lo que es la parte, digamos, la sesión el día de hoy, pues agradeciéndoles pues también lo que